Buenas tardes a todos. Sé que habéis venido, evidentemente, a escuchar a Jano García, yo también, pero lamento comunicaros que antes vais a tener que sufrirme, por lo menos brevemente a mí. En cualquier caso, os doy una buena noticia. Esta decisión, la de que tengáis que sufrirme, no la ha adoptado Jano, escudándose en ninguna mayoría. La ha adoptado él personalmente, con lo cual, si no os parece bien, que lo comprendería, sabéis perfectamente a quién tenéis que echarle la culpa. Sabéis perfectamente a quién tenéis que responsabilizar, que es justo lo contrario a lo que sucede en democracia. En muchas ocasiones, los líderes políticos se escudan en las mayorías para adoptar las decisiones que a ellos personalmente les convienen, para que, si después sucede algo mal, que suele pasar, tengan a quien echar la culpa. Y este es el tema que hoy nos congrega, aquí, hoy, el de la democracia. O, más exactamente, el libro que en torno a la democracia ha escrito Jano, un convencido demócrata, de ahí el título del libro, Contra la mayoría. Se nota que le sobran amigos porque desde luego no parece que esté buscando muchos más. Empiezo con varias pinceladas en torno a Jano y en torno a su libro. En cuanto a Jano, voy a decir algo que creo que es obvio, pero quiero decirlo porque me parece importante. Creo que hay dos razones por las cuales una persona puede optar por meter el dedo en la llaga. Básicamente, el narcisismo y la valentía. Hay personas que tratan temas provocadores con el único afán de provocar, porque les gusta generar polémica y precisamente a través de ese medio llamar la atención. Y estos son los narcisistas. Y luego hay, digamos, un modo absolutamente opuesto de enfocar el asunto que yo creo que es el que Jano lleva adelante. Hay personas que después de una sesuda reflexión en torno a un tema llegan a una determinada conclusión que no casa con lo políticamente correcto y siendo esto así, pues deciden contarlo aun a pesar de que pueda ser provocador. Pero no porque busquen la polémica como un fin en sí mismo. Ellos lo que buscan es exponer la idea a la que han llegado y la polémica es simplemente un efecto, podríamos decirlo, colateral, algo que uno se encuentra pero que no busca deliberadamente. Esta es la actitud que adoptan, a mi juicio, los valientes y evidentemente dentro de este campo se inscribe Jano porque este libro hoy en día hay que escribirlo, no es sencillo. Dicho esto, voy a hacer una serie de comentarios en torno al libro en general. No es este el primer libro que Jano publica con esta editorial, antes ya había publicado el de la gran manipulación y el del rebaño, pero sinceramente he de deciros que a mí este es el libro que más me gusta de todos los que ha escrito hasta el momento, porque creo que cada vez el discurso de Jano es más complejo. Creo que es más complejo y eso tiene mucho mérito. En el primer libro, el de la gran manipulación, podríamos decir que Jano se dedicaba principalmente a describir una determinada situación para después extraer evidentemente conclusiones críticas. Básicamente describía la cronología del coronavirus y nos mostraba cómo se nos había manipulado en este concreto campo, lo que no era fácil de hacer. Fueron tantas las noticias con las que se nos bombardearon y muchas de ellas falsas que alguien hiciera esto evidentemente tiene su mérito. En el siguiente libro, el del rebaño, Jano fue para mí un paso más allá y pasó a posicionarse en relación con cuestiones concretas. Evidentemente traslucía un pensamiento general detrás de esos posicionamientos, pero se posicionaba en relación con cuestiones concretas como el feminismo o el cambio climático o el igualitarismo y no dejaba títere con cabeza. Y prueba de que este libro fue muy bueno también, además de su contenido, es el mero hecho de que estuviera prologado por Antonio Escotado. Antonio Escotado, que si no lo sabéis, en toda su vida solamente había prologado a un autor, antes que a Jano, que es Newton. Es decir, primero vino Newton y luego vino Jano, con lo cual algo tuvo que ver Antonio Escotado para... Bueno, ya me imagino que sería amigo de otras personas también. Y en tercer lugar, Jano ha publicado este libro Contra la mayoría, y creo que se da un salto cualitativo con respecto a los anteriores, porque no se limita principalmente a describir para extraer conclusiones críticas,
tampoco se posiciona en relación con cuestiones concretas, sino que aborda un asunto mucho más general, quizás transversal a todos los anteriores, y lo hace pues con mucha solvencia. De ahí pues, mi más sincera enhorabuena, evidentemente. Y un apunte más en lo que respecta al libro en general, es una cosa que me ha llamado la atención para bien, y es que Jano cita poco y cita bien autores. Aquí, al igual que decía antes en relación con el narcisismo y con la valentía, creo que también hay dos formas de proceder. Hay gente que lee mucho, no entiende lo que lee y precisamente para tratar de pues, cubrir esa laguna no hace más que citar autores, citar autores, citar autores, citar autores y de esa forma trata de, por así decirlo, que no se vea su falta de conocimientos y creo que Jano hace justo lo opuesto. Jano ha leído, Jano ha entendido, Jano ha asimilado y precisamente por eso cuando cita lo hace con una finalidad muy clara y no simplemente para cubrir lagunas en su pensamiento. Como me han dicho, Jano, que me teníais que soportar un poco más de tiempo, voy a dedicar unos minutos a un tema que es el del fundamentalismo democrático, que se aborda en este libro y que para mí reviste especial interés, sobre todo por lo preocupante del tema. Básicamente, los fundamentalistas democráticos idealizan la democracia. Son, por así decirlo, talibanes de la democracia. Todo lo democrático es bueno y absolutamente nada que no sea democrático puede ser bueno y ahí empieza y acaba su pensamiento, es decir, en la adoración incondicional de la democracia. Sin embargo, los fundamentalistas democráticos obvian algo muy elemental en lo que ya Aristóteles reparó y que también Jano expresa pues, correctamente. Aristóteles señaló que el poder, esto pues, ya lo sabréis muchos de vosotros, puede ejercerse por una persona, puede ejercerse por pocas personas o puede ejercerse por muchas personas. En realidad, he de decir que discrepo, a mí me parece que el poder nunca se ejerce ni por una persona ni por muchas personas, creo que indefectiblemente y por una tendencia natural siempre termina recayendo en pocas personas, no en España, en todo el mundo, pero bueno, demos por buena la idea, el poder puede ejercerse por una persona, por pocas personas o por muchas personas. Sentada esta premisa, Aristóteles entendió que todas estas formas de gobierno pues, podían ser buenas o malas, es decir, no había ninguna intrínsecamente buena ni tampoco ninguna intrínsecamente mala. Todo dependía de qué se hiciera con el poder por parte de aquellas personas pues que lo detentan. Que el poder lo ejerza uno puede ser bueno o puede ser malo. Puede ser bueno si la persona que lo ejerce lo hace pensando en el bien común y puede ser malo si la persona que lo ejerce lo hace pensando solamente en sí misma, que es la única que manda. Lo mismo pasa cuando el poder lo ejercen pocos. Puede ser bueno si estas pocas personas que ejercen el poder lo hacen pensando en el bien común y puede ser malo si estas pocas personas que ejercen el poder, digamos que lo hacen pensando solamente en sí mismas. Y ojo, Aristóteles también entendió que esto mismo podría proyectarse con respecto al poder de la mayoría. Que el poder lo ejerzan muchos puede ser bueno si estos muchos que ejercen el poder lo hacen pensando en el bien común que no en el interés general, y esta es otra precisión que Jano introduce. Y también puede ser malo si estas personas ejercen el poder pensando en sí mismas y en sus intereses, aunque para conseguirlos haya que pues, atentar contra los derechos de minorías que pueden ser muy mayoritarias. Y creo que el fundamentalista democrático es esto lo que obvia. El fundamentalista democrático no solamente piensa que el poder de la mayoría pudiendo ejercerse bien o mal, se ejerza bien, sino que el fundamentalista democrático piensa que el poder de la mayoría siempre y por definición tiene que ser bueno, es decir, no puede ejercerse mal. Indagando un poco en esta idea, porque yo me he preguntado por qué alguien puede llegar a pensar esto, creo personalmente que consciente o inconscientemente los fundamentalistas democráticos sostienen esta idea por el siguiente motivo. Esto es un pensamiento mío. Yo creo que piensan que si es uno quien ejerce el poder, pues es plausible que esta persona atropelle a los demás. Me imagino que también pensarán que si son pocos quienes ejercen el poder, es plausible que estas pocas personas se aprovechen de eso y también atropellen a las demás. Y me imagino que pensarán que esto cambia cuando el poder lo ejerce la mayoría. Me imagino que pensarán que pues, no tiene sentido que la mayoría se perjudique a sí misma. Sería una especie de suicidio. De la misma forma que hay razones para que uno atropelle a los demás o para que pocos atropellen a los demás, pues no parece muy sensato pensar que una mayoría pueda querer perjudicarse a sí misma.
Y sin embargo, esto no es en absoluto cierto. En primer lugar, por supuesto que una mayoría puede perjudicarse a sí misma. Si la mayoría de la población sistemáticamente da el poder a partidos políticos que gastan lo que no tienen y conducen al Estado a la quiebra, evidentemente se están perjudicando a sí mismas. Porque todos los que viven en un Estado quebrado terminan perjudicados, salvo 3 o 4 familias y sus amigos, pero esto al grueso de la población evidentemente que no le beneficia. De ahí que la mayoría sí que pueda pegarse un tiro en el pie, votando a favor de políticas que, de ser aplicadas, conducirán a la destrucción económica de su país. Luego, esta idea no es cierta. Y voy un paso más allá. Por supuesto que la mayoría puede perjudicarse a sí misma y también cabe la posibilidad, evidentemente, de que la mayoría perjudique a minorías, que aplaste a minorías aprovechando su poder mayoritario. Hane ofrece en este sentido multitud de ejemplos en su libro. Sin embargo, yo voy a referirme a uno que me parece particularmente ilustrativo, en primer lugar porque tiene que ver con España y en segundo lugar porque es bastante actual, con lo cual me sirve. En el libro se recoge una tabla donde se lanza la siguiente pregunta. De las dos frases que valen a continuación, ¿cuál se acerca más a su opinión? Y en España, el 76% de la población se sentía más identificado con esta frase. El Estado debe tener la responsabilidad principal de asegurar que todos los ciudadanos puedan gozar de un nivel de vida digno. En realidad es evidente que esta afirmación es falaz, contiene una trampa, porque el Estado no le soluciona la vida a nadie. El Estado lo que puede hacer es coger dinero de algunas personas y con ese dinero solucionar la vida de otras personas. Con lo cual, el 76% de los encuestados en España lo que estaba afirmando, en realidad, es que cree que el Estado tiene que coger dinero de otras personas y utilizarlo en ellas para solucionar su vida y así solventar sus problemas. Es decir, una mayoría expropiando, expoliando, saqueando a una minoría. Lo que refleja la lucha de clases que yo creo que hoy existe en España. Evidentemente no entre burgueses y proletarios, pero sí entre personas que cada vez tienen que trabajar más para mantener y personas que cada vez quieren trabajar menos para ser mantenidos. Esto es lo que subyace en la contestación a esta pregunta. Y voy un paso más allá. Las mayorías creo que no solamente tienen que desidealizarse por los problemas que pueden generar, básicamente perjudicarse a sí mismas y perjudicar a minorías, sino también por la dificultad que tienen las mayorías para aportar soluciones. Creo sinceramente que ninguno, o por lo menos los problemas más graves que tiene España ahora mismo, no pueden solucionarse democráticamente. Y la explicación es sencilla. Los problemas reales exigen soluciones reales y las soluciones reales no ganan elecciones porque implican sacrificios. Luego, mientras en España haya partidos políticos que se tengan que presentar a elecciones y que tengan que recibir votos, jamás ningún problema, por lo menos los económicos, podrá ser solucionado. Porque a ningún partido se le ocurrirá proponer las medidas necesarias para solventar estos problemas, por mucho que puedan ser impopulares. Y el partido que lo haga no recibirá ni un voto. Así que supongo que democráticamente nos iremos al carajo. Mis conclusiones, ya lo habéis escuchado, pues no son muy sofisticadas. En primer lugar, pienso que ni la mayoría ni la democracia tienen que ser idealizadas, básicamente porque por supuesto que pueden generar problemas, tanto a las mayorías en sí mismas consideradas como a minorías, y en segundo lugar porque muy difícilmente pueden aportar soluciones. A fin de cuentas, pienso que la democracia es simplemente una forma de gobierno más en la historia, ni más ni menos. Y en segundo lugar, pienso, y creo que también estoy totalmente de acuerdo con el criterio que plasma Hane en su libro, que no tenemos que obsesionarnos con quién o cuántas personas ejercen el poder, sino con cómo o qué se hace con ese poder. Porque cuando reparemos en esto, creo que nos empezará a ir mejor. En cualquier caso, si hay alguien que sabe desarrollar con brillantez estas ideas, no soy yo, es Hane, así que me callo, le cedo la palabra y muchas gracias.
Se nota que somos amigos, ¿eh? Bueno, por eso lo presento en los libros. Sí, yo me lo presento en Valencia. Lo que pasa es que aquí en Madrid todavía Alvarito no está por aquí. Y bueno, un placer y sobre todo agradecer públicamente que haya tenido la valentía de presentar este libro. Y también agradecer a la universidad que nos permita de nuevo presentarlo aquí, a la editorial, por supuesto. Y en definitiva a todos ustedes, que un día como hoy, que juega el Real Madrid, que es a fin de cuentas la única forma de gobierno auténtica y verdadera, en la que no importa el cómo, sino el qué, que es ganar, y esperemos que esta noche eso pase. El Real Madrid daría para una tesis, porque podríamos concluir aquí la presentación, ¿no? No importa el cómo, lo que importa es el qué, que es realmente lo fundamental. Pero bueno, como seguramente hay algún colchonero, algún culé, Alvarito del Elche, el pobre, sufriendo toda la temporada, que se pone a ganar al equipo, macho, que estáis en segunda ya. Y de Alonso. Y de Alonso, bueno, te queda Alonso, también daría para forma de gobierno. Pero bueno, vamos a abordar lo que es la cuestión democrática, que a fin de cuentas este libro, las entrevistas que me han hecho hasta la fecha, también concedo pocas, y es verdad que me obliga casi la editorial a muchas de ellas. No es un libro tanto contra la democracia, en el sentido de que, como decía Álvaro, la democracia es una forma de gobierno. Ya está. Ahora, sí que es un libro contra el fundamento democrático, que es distinto. O sea, el fundamentalismo democrático básicamente consiste en eso, en que la mayoría es la que determina, que es, al fin de cuentas, la ley que luego nos imponen posteriormente a todos nosotros. En el proceso de qué es la democracia, de hecho el primer capítulo es ese, ¿no? ¿Qué es la democracia? Porque hoy en día escuchamos que cada uno dice que democracia es lo que él determina. Y en realidad se han hecho numerosos estudios y gente que ha dedicado toda su vida a intentar definir qué es la democracia y te salen más de 2.200 definiciones de democracia. O sea que a partir de ahí pues hay que darle forma y decir, bueno, para poder llegar a un consenso de qué es lo que es la democracia y posteriormente abordar cuáles son sus pros y sus contras, pues tenemos que comprender qué es lo que es. Pero bueno, no voy a aburrir mucho con este tema, voy a ser breve para que todos podamos llegar al partido. Y entonces esto, para el que lea el libro, ese primer capítulo ahí lo tiene. Pero si lo tuviésemos que resumir muchísimo, sería, como decía Álvaro, Aristóteles hace esas diferencias en tanto que el gobierno lo ostenta uno, unos pocos o muchos. En realidad la democracia sería el proceso en el que los muchos acaban escogiendo unos pocos. En el caso de España, pues tenemos el Parlamento Español, que están sus senadores, están en el Congreso de los Diputados, y bueno, los muchos, los ciudadanos españoles, son los que han escogido esos representantes, me da igual que sea de forma directa o de forma indirecta, y lo mismo ocurre con el resto de países democráticos, cuyo pueblo, la población que tiene posibilidades de votar, que esto es otra, ¿no? Otro de los debates que hay en la actualidad, porque ahora, claro, hablamos de democracia y pensamos que es impensable hablar de democracia sin sufragio universal. Y los padres fundadores de la democracia ni siquiera contemplaban esa posibilidad. O sea, para que veamos cómo ha evolucionado mucho el término, y ahora se debate si se debe bajar la edad de votación a los 16 años. Entonces, claro, ya podríamos decir que si esto se implementa en la mayoría de países, muchos acusarían a los países que no permiten votar a los adolescentes de 16 años de países antidemocráticos. Entonces, bueno, como esto es un rollo de la definición constante, cada uno llega y dice la democracia es esto, resumiéndolo, podemos decir que es ese proceso de conversión en que los muchos, el pueblo, escoge a sus representantes y son unos pocos, que son a fin de cuentas los legisladores, también los gobernantes, para decirlo en un término más amplio, los que posteriormente legislan y a fin de cuentas rigen nuestras vidas. Pero claro, la democracia, como también ha dicho Álvaro, es una forma de gobierno y ya está. Sin embargo, se nos... Y ahora que estamos en elecciones lo vemos, ¿no? En las campañas electorales constantemente se utiliza el término democracia. Y se cree en el imaginario colectivo, desgraciadamente, que eso es sinónimo de libertad, que es sinónimo de justicia y que es sinónimo de progreso. Automáticamente uno hace de forma errónea, hace ese sinónimo de decir democracia es esto, y no es cierto. Y algunos dirán, wow, qué descubrimiento has hecho, ya sabemos que no. Bueno, mucha gente, desgraciadamente, no se para en esto, porque lo que les interesa es el cómo y no tanto el qué. A mí lo que me interesa es el qué. Y hay que tener muy presente que, en mi caso, yo nací en el 89, pero seguramente los que nacieron en los años 60 o los que nacieron en los años 70, ellos sí que tenían esa idea de decir democracia es sinónimo de libertad por una sencilla razón, porque el mundo estaba dividido
en dos grandes bloques, ¿no? Por un lado estaba el bloque occidental, el capitalista y democrático, y el que respetaba la libertad, y por otro lado el bloque comunista dictatorial, y el que no respetaba la libertad. Entonces es lógico que automáticamente pues tendamos a decir, vale, pues la democracia es la que nos está permitiendo ser libres. Pero esto no es del todo cierto. Y también hay otra cuestión que me parece fundamental. Y ahora escuchamos el término democracia, pero sobre todo escuchamos el término pueblo. Constantemente se nos dice el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Pero claro, aquí ya, desde mi punto de vista, se comete una gran falacia. Porque pueblo somos todos. O sea, el pueblo, desde el sabio hasta el necio, desde el trabajador hasta el vago, todos conformamos el pueblo. De hecho, un niño también forma parte del pueblo. Un recién nacido es pueblo. Pero hay que hacer una distinción, yo dedico un capítulo en concreto a esto, entre lo que es el pueblo y lo que es la masa, que son cosas distintas. O sea, todos somos pueblo, pero no todos somos masa. Y claro, esto lo que nos lleva es a tener que hacer una definición de realmente, si hablamos de la mayoría, ¿quiénes conforman la mayoría? ¿Cuáles serían los puntos que podemos decir, oye, algo que es común en la mayoría? Bueno, sin ánimo de ofender, todos en general somos mediocres en el sentido de que, bueno, pues pasaremos nuestra vida, intentaremos hacerlo mejor, pero la verdad es que nadie nos recordará pasadas 2 generaciones. Y ya está, nos moriremos y nadie se acordará de nosotros. De hecho, esto escribió Ortega y Gasset en su libro La rebelión de las masas. Él decía, imaginemos que eliminásemos a 30 grandes científicos, a 30 grandes físicos de la historia de la humanidad. Todas las mejoras que nos han permitido al ser humano tener un mayor nivel de bienestar no se hubiesen dado. Para que veamos que en realidad los excepcionales, los brillantes, son los pocos, mientras que los muchos somos los mediocres. Y esto, bueno, a priori no habría ningún problema. Pero aquí ya vemos que este concepto de pueblo no es correcto. Estar apelando constantemente al pueblo, de hecho en España, en el idioma español, el pueblo es singular. Entonces parece que tiene una sola conciencia, una sola voluntad, un solo deseo. El pueblo ha hablado. Mientras que en inglés, pueblo no es singular. Entonces a partir de ahí ya se da por hecho que es un conglomerado de ciudadanos el que lo conforman. Nosotros sabemos que esto es así, pero desgraciadamente ese concepto ha tenido muchísimo éxito y es como el demócrata se escuda a la hora de defender lo indefendible, a la hora de decir, oye, es lo que ha votado el pueblo y como solo me interesa el cómo se ha llegado hasta aquí, cómo se ha aprobado la legislación, entonces nosotros no tenemos más remedio que aceptarlo. Pero claro, esto lo vemos ahora con el caso de Bildu. Es un caso muy reciente, que lo tenemos muy cerca. Si uno escucha cuáles son las defensas que se están haciendo en relación a que lleve condenados por el terrorismo a las listas, es la cuestión legal. Dicen, es que es legal. Y no solo eso, sino que encima cuenta con el respaldo, desgraciadamente, de una parte considerable de la población vasca y también navarra. Cierto que en el resto de España no tanto, pero es una realidad. Claro, el demócrata ante eso pues no puede oponerse. A fin de cuentas, se está cumpliendo la legalidad, se están siguiendo los cauces legales democráticos y encima el pueblo está votando a esos representantes para que puedan estar en el poder. Como les decía, la cuestión de esto del pueblo, pues bueno, siempre tiene esta trampa y por eso a mí me gusta hablar de la masa, que es diferente, porque si tuviésemos que definir a la masa, sería como este tipo de personas que, bueno, no tienen gran entusiasmo por su propia vida, que tampoco les interesan grandes cosas. Podríamos definirlo ahora que estamos en este mundo moderno y tecnológico, una especie de algoritmo, que uno sabe cómo va a funcionar y que tiene ya casi un mecanismo aprendido y automatizado y que sabemos cómo va a reaccionar en función de determinadas situaciones. Claro, ¿esto por qué sucede, no? Y esto hay que explicarlo. Es decir, ¿por qué esos son los muchos? ¿Por qué esos son la mayoría, los que no tienen interés en el conocimiento, etcétera, etcétera? Pues simple y llanamente, en términos económicos, lo que podemos llamar el coste de oportunidad. ¿Qué es el coste de oportunidad? Por ejemplo, ustedes están aquí escuchando esta presentación en vez de estar en la previa cerca del Bernabéu, que juegan en Manchester, tomando cerveza con los amigos y demás. Es decir, nosotros escogemos hacer algo a cambio de dejar de hacerlo de otra cosa. Eso supone un coste de oportunidad. Otro ejemplo.
Si alguno dice, oye, voy a leer El Capital de Karl Marx, pues seguramente cuando empiece a leerlo habrá muchas cosas que no entenderá. El coste de oportunidad para tener todos los conocimientos necesarios para poder comprender esa obra, pues es un coste muy alto. Sin embargo, lo lúdico no nos implica ese sacrificio. Entonces, a fin de cuentas, oye, pues mira, yo me voy con mis amigos y me olvido de estos temas. A mí eso no me parece mal. No me parece mal que eso sea así. De hecho, creo que es lo normal y que es lo habitual. Pero el problema es que en democracia, y si tenemos que, al final, los seres humanos, si definimos, ya somos seres gregarios y siempre estamos viviendo en sociedad, es cierto que podríamos definir como una especie de pirámide, una jerarquía, ¿no? Y dentro de esa pirámide, de esa jerarquía, hasta ahora, hasta la llegada de la democracia, la masa, digamos, conformaba el grueso de la pirámide, pero en la parte de abajo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en democracia? En el momento en que la democracia moderna empieza a andar, los gobernantes se dan cuenta de que en realidad lo que tienen que contentar es a los muchos, no a los pocos, no a los válidos, no a los instruidos, no a los que están dispuestos a hacer sacrificios para mejorar su vida, trabajar, aunque eso les prive de poder salir de fiesta, no. Y yo tengo que contentar al grueso de la población, porque en democracia se premia la cantidad y no la calidad. Esto es un ejemplo que vemos a diario constantemente, las promesas electorales. Cuando uno escucha las promesas electorales, tiende a pensar, bueno, o sea, esto se lo están diciendo a qué clase de perfil puede comprar estas ideas. Que te dan 20.000 euros cuando cumples 18 años, que ahora te dice uno que no, que yo te voy a construir una casa, el otro te promete que no te va a construir una casa, pero que te la vale al 100%. En fin, entramos en una... Bueno, hasta tenemos un candidato en Madrid a la alcaldía que ha prometido playas en Madrid, a mí me parece fascinante y me encantaría que sacase un resultado positivo para poder ver, en fin, hasta qué nivel de degradación se puede alcanzar en democracia. Y luego al final, lo de las playas, claro, le dijeron, oiga, pero ¿usted cómo va a hacer esto? Bueno, eran unos parques para tener el derecho a refrescarse. Porque claro, esto es un derecho fundamental, como todos sabemos, que desgraciadamente el perverso Almeida pues, nos ha privado a todos de disfrutarlo y encima la geografía cruel nos ha impedido a Madrid tener una playa. Así que, bueno, pues en eso estamos, ¿no? En ese tipo de promesas disparatadas que cuando uno las escucha, cualquier persona medianamente seria dice, con sentido común, que no hace falta ni que tampoco sea un gran académico ni nada por el estilo, pues bueno, estaría en contra de eso. Sin embargo, cuenta con gran apoyo popular. Tanto es así que esa masa, que ha sido elevada a los altares, cree incluso, que no hay que olvidar que es una masa incapaz de generar por sí mismo su propio bienestar. Siempre está pidiendo que venga el Estado, como decía Álvaro y citaba, ese porcentaje que contestaban los españoles, no, el Estado tiene que venir a solucionarme mis problemas. Es una masa que es incapaz de generar por sí mismo un bienestar a sí mismo y a sus hijos, a su familia. Sin embargo, se arroga la potestad de saber qué es lo que necesita el mundo. Entonces, uno llega a observar mensajes y discursos tan fascinantes como que esa masa es la que se erige como salvadora no solo del planeta, sino de la humanidad, que a mí me parece algo maravilloso. Es cómo es posible que se haya llegado a esto. De hecho, el otro día me entrevistaba un tipo en El Mundo. Entonces, bueno, yo soy creyente, ¿no? Y parece que esto es una cosa rarísima, decir, oye, es creyente, entonces como una especie rara. Entonces me pregunta, oye, pero tú que defiendes tanto el uso de la razón y demás, ¿cómo puedes ser creyente? Eso es muy irracional. Yo la verdad es que dije, bueno, a mí lo que me parece mucho más irracional es creer que por no pedir una bolsa en el supermercado vas a salvar a la humanidad. Me parece bastante más irracional. O creer, como hemos creído a lo largo de estos años por la pandemia, que uno andando con la mascarilla al aire libre también estaba ya a salvo. Eso sí, luego llegabas a un restaurante, llegabas a una discoteca y te la quitabas. Y dices, bueno, a mí eso me parece, la verdad, que muchísimo más irracional. Pero bueno, en este mundo en el que la masa, como digo, es la cantidad que más premia, de hecho Aristóteles, la verdad es que hay que comprender el contexto de la época, él lo que decía en la demagogia lo hacía en referencia a los pobres, en el sentido de que los pobres siempre van a ser más que los ricos, que van a ser los menos. Claro, esto obviamente, insisto, hay que contextualizarlo en la época, pero sí que nos sirve de ejemplo para comprender que los más siempre van a ser los mediocres, mientras que los brillantes, los talentosos, van a ser los menos. Y ahí es donde nace la demagogia, y ahí es donde nace todo este proceso democrático en el que se eleva a los altares a esa masa que es la que, a fin de cuentas, acaba aplastando al individuo, porque al final, como digo, la cantidad es lo que más vale. Y ya llegamos al proceso de cristalización de la democracia, que es la ley, la cuestión legal. En el libro pongo varios ejemplos, porque claro, como digo, los demócratas, el fundamentalista democrático, le basta el cómo.
De hecho, es que todos no se han seguido los procedimientos legales. Es que da igual que se hayan seguido los procedimientos legales o no se hayan seguido los procedimientos legales. Es decir, una sociedad que vota a condenados por terrorismo me da exactamente igual que se haya seguido el procedimiento legal. Es una sociedad profundamente enferma. Y me trae sin cuidado que esto tenga el apoyo del 90 o del 100% de la población. Sin embargo, como digo, la ley es el gran escudo. Porque en democracia, mientras que el gobernante de turno, no escogido democráticamente, impone una ley, se le critica que no tiene legitimidad. Dice, oye, usted no tiene legitimidad para hacer este tipo de leyes. Mientras que el gobernante escogido democráticamente dice, no, es que esto es la ley. Y la ley la han hecho los legisladores que están aquí escogidos libremente por el soberano y sabio pueblo. Claro, cuando uno empieza a observar qué es lo que genera, y como digo, pongo numerosos ejemplos en el libro, ¿qué respuesta tienen los demócratas ante esto? Porque si todo es el interés general y no el bien común, entonces, ¿cómo uno puede estar en contra de una ley aprobada por la inmensa mayoría de la población? Para no irme muy lejos en el tiempo, porque podríamos hablar de multitud de ejemplos, me voy simplemente a lo que hemos vivido hace 2 años, con la pandemia, que fue el ejemplo perfecto de hasta qué punto la degradación democrática puede alcanzar su máximo esplendor. No sé si ustedes recuerdan que en numerosas ocasiones, y uno de los grandes discursos, cuando estábamos con la mascarilla al aire libre y tal, no es que esto está fatal, tal, pero bueno, es que es la ley, no vamos a incumplirlo. A día de hoy creo que para las farmacias también siguen pidiendo mascarillas en los hospitales, en fin. O incluso cuando uno llegaba de viaje de fuera de España, tenía ahí una cuadrilla de enfermeros que venían a decirte si podías pasar o no a tu propio país, una cosa delirante. Pero que todo el mundo obedecía porque lo decía la ley. Y lo obedecían porque además contaba con esa legitimidad. Tanto es así que los demócratas llegaron al punto de pedir que esto, hombre, habría que votarlo. Pues claro, sí, los hemos escogido indirectamente, pero esto debería ser hacer un referéndum sobre la vacunación obligatoria. En uno de los disparates que se escuchaban, o incluso si se implementaba o no el pasaporte COVID. Hubo un país que se atrevió, muy cerquita nuestro, a hacerlo, que fue Suiza, que generalmente se pone como gran ejemplo de la democracia directa, ya el sumo, el no va más, ¿no? El demócrata tiene sueños húmedos con Suiza, dices que esto lo someten a referéndum y a votación todo. Incluso si hacen un colegio o no hacen un colegio, que dices, bueno, esto no tendrá que decidirlo nadie, es el puro sentido común. Oye, ¿necesitamos un colegio o no lo necesitamos? ¿Necesitas que eso se llegue a votar? Bueno, a los demócratas les fascina Suiza, pierden la cabeza. Y efectivamente dijeron, oye, ¿qué hacemos con el pasaporte COVID? Lo sometieron a votación. Y el resultado fue que el 62% de los suizos votó a favor de despojar de todos los derechos a los que no se habían vacunado. Y de pronto, la persona que no se había vacunado observaba que no podía acudir a multitud de sitios y que encima sufría una segregación. Todo porque no contaba con las dosis de turno, que ya saben ustedes que al principio eran 2, luego eran 3, luego llegaron a 4, ahora de repente ya no. O sea, yo el discurso este todavía nadie me lo ha explicado, me encantaría si hay algún experto aquí que me lo pueda explicar. Cuando nos contaron durante tanto tiempo, cada 6 meses te tienes que poner la vacuna, porque es que si no, es como si no te lo hubieses puesto. Bueno, ¿y qué pasa ahora? No sé, deberíamos ir por la 7ª dosis. Yo no conozco a nadie que se haya puesto 7 dosis. No sé si alguno de ustedes lo hace. Entonces, claro, ¿en qué clase de sinsentido hemos estado habitando? Pero todas esas conductas quedaban legitimadas y justificadas porque se hacían bajo democracia. De hecho, era curioso observar cómo muchos criticaban al régimen chino, y con razón, de esas barbaridades a las que sometían a los ciudadanos. Pero luego parecía olvidar lo que estaba sufriendo en su propio país. Casos como que las personas que tienen hijos, que se iban a cenar a un restaurante y luego se iban de copas con sus amigos, sin mascarilla y todo fenomenal, al día siguiente colocaban a su hijo una mascarilla para llevarlo al colegio. Y lo dejaban ahí con las ventanas abiertas, congelándose al niño, porque claro, que no vaya a ser que nos contagie. Es un sinsentido irracional que al final todo quedaba justificado con el apoyo de la mayoría. Tanto es así, eso lo recojo en el libro, que se hicieron diferentes encuestas. Y en esas encuestas los ciudadanos españoles, de forma mayoritaria, estimaban entre el 60 y el 70%, estaba a favor de la vacunación obligatoria. Y lo que era más divertido es que cuando le preguntaban por los sanitarios, ese porcentaje alcanzaba hasta el 88%. Es decir, yo me arrogo la potestad de decirle a un tercero qué clase de sustancia se tiene que inyectar en su propio cuerpo.
Incomprensiblemente, este ejemplo, que es evidente que nadie podría sostener, porque ahora no sé si ustedes están leyendo las últimas noticias, pues bueno, ahora empiezan a decir, bueno, en realidad es que esto de la vacuna no fue como habíamos prometido, no ha funcionado como esperábamos. Hemos olvidado por completo todos los disparates en los que hemos habitado. Y como digo, esa legitimidad, que es la que cuenta la ley en democracia, puede ser terrible. Por eso no importa tanto el cómo, sino lo que importa es el qué. Tanto es así que, de hecho, los demócratas, los padres, digamos, de la democracia moderna, conscientes de hasta qué punto se podía llegar, intentan, con la cuestión de la separación de poderes, parar o detener hasta cierto punto la irracionalidad. Pero claro, es evidente que cuando hay una mayoría que está dispuesta a aplastar a una minoría, poco se puede hacer. En el caso de Estados Unidos, lo vivieron, y lo saben muy bien los negros, con la cuestión de la segregación racial. Claro, yo me imagino al demócrata de turno en Estados Unidos viendo a un negro que acaban de apalizar porque se ha metido en el vagón de los blancos y diciéndole, hombre, no se ha usted desconsiderado, no ha visto usted la separación de poderes tan buena que tenemos aquí. Pues hombre, yo creo que al negro poco le importará lo que es la separación de poderes y sí que le importará lo que ha sufrido. Como digo, en Estados Unidos también, un ejemplo muy reciente, no sé si están ustedes al tanto de lo que ha ocurrido con el aborto, tienen ahí un pequeño follón, bueno, se ha sometido a referéndum y en varios estados se ha aprobado vía referéndum que el aborto sea legal incluso hasta los 6 meses en alguno de ellos. Porque lo que ellos han cogido para definir si se acepta o no es que, claro, si ya a partir de los 6 meses pueden hacer y no morir, entonces no. Y dice, bueno, y a los 6 meses y un día, ahí sí. Una cosa surrealista que se ha aprobado en un país que cuenta con su separación de poderes y en el que nos venden siempre continuamente que es el gran defensor de la democracia. Tanto es así que incluso lo ha intentado imponer a base de bombazos en terceros países, porque claro, la democracia lo engloba todo y no vaya a ser que nos tachen de antidemócratas. Lo cierto es que cuando uno empieza a observar hasta qué punto la mayoría puede llegar a estos niveles de degradación, puede incluso la mayoría aplastar la libertad, incluso el pueblo puede ser su peor enemigo. Ejemplos tenemos muchos, podemos mirar Argentina, podemos mirar lo que pasó en Venezuela, podemos viajar al pasado y mirar lo que pasó en Alemania. Ejemplos hay un montón. Pero parecemos olvidar que este proceso de siempre asumir que la mayoría tiene razón y que la mayoría siempre va a estar en lo cierto, es un gran error. Un gran error que, como digo, la democracia lo fundamenta todo en eso, en que la mayoría sea la que decida. De hecho, a mí muchas veces me dicen, bueno, pero ¿y tú qué propones? Porque claro, si me estás diciendo que la democracia no me vale, entonces ¿qué? ¿Una dictadura? ¿O qué hacemos? ¿O una monarquía absolutista? Y dices, no. Yo, como siempre digo, a mí las formas de gobierno no me importan, porque simplemente es el cómo. A mí lo que me importa es el qué. ¿Y qué es lo que ha ocurrido también en democracia? Que para mí es lo más fundamental, lo trascendental. Y es que el concepto del bien común ha sido erradicado. Ahora nadie habla del bien común. Antiguamente las leyes se intentaban hacer para generar un bien en la sociedad, que era un bien común. Ahora no, ahora todo es el interés general. Pero claro, el interés general es una cosa, y el bien común es otra. ¿Puede existir un interés general en aprobar un pasaporte COVID? Sí, lo hemos visto. ¿Puede existir un interés general que diga, oye, yo quiero que de forma obligatoria los seres humanos que viven en esta región se inyecten esta sustancia? Sí. ¿Pero eso es bueno? ¿Cómo hacemos nosotros la distinción entre lo que está bien y lo que está mal? Si erradicamos el bien común de nuestro vocabulario, de nuestra conciencia, lo que observamos es que todo eso pasa a un segundo plano. Y entonces luego aparecen personajes que incluso llegan a someter a votación hasta la verdad de las cosas. Dicen, no, ¿qué es esto la naturaleza humana? La naturaleza humana lo va a determinar las votaciones. Y en España, es un ejemplo clarísimo, tenemos una ley en la cual te dicen que tú eres lo que te sientes. ¿Qué es eso de que el ser humano, uno sea hombre o mujer? No. Esto lo sometemos a votación. Y como encima somos tan arrogantes, somos capaces de querer cambiar la realidad de las cosas. Entonces, claro, ante esta realidad, mi solución, mi propuesta, tampoco muy novedosa, pero parece que en estos tiempos sí, es olvidarnos de todas esas cuestiones que desde mi punto de vista son secundarias, que por supuesto que la democracia, en el libro explico también muchos problemas que genera, sino que enfocarnos en lo que está bien y lo que está mal, en la moral de los pueblos, que a fin de cuentas eso es lo fundamental.
Pongo un ejemplo muy claro. En el caso de países terceros, muchas veces escuchamos esta frase de, bueno, son sus costumbres, hay que respetarlas. Bueno, sí, serán sus costumbres. Desde luego que a lo mejor en ciertas regiones tiene la costumbre de apedrear y lapidar a la mujer adúltera. No lo pongo en duda. Incluso también tiene la costumbre, como se ha visto recientemente en Kuwait, de que un hombre sale cepillando el pelo a su mujer y cogen y lo detienen. Y lo detiene la policía porque atenta contra la moral, lo cual es curioso. Sí, desde luego que esa es su moral. Pero esa moral es inmoral en el sentido de que el bien y el mal hay que determinarlo. ¿Y qué es lo que determina el bien y el mal? ¿Qué es lo que hemos perdido aquí? Lo que hemos perdido es los derechos naturales del ser humano. Es decir, no importa que exista una mayoría amplísima que esté dispuesta a acabar con la libertad del propio ser humano, o incluso con la propia vida. En el caso del aborto, ¿quién nos dice a nosotros, en Nueva York, en una legislación, que hasta el día antes del parto se puede abortar? Es verdad que ahora son en casos muy concretos, pero ya estamos entrando en una dinámica en la que olvidamos el valor de la vida del ser humano, en la que olvidamos cuáles son los derechos naturales que tiene ese ser humano. Entonces, a partir de ahí, si yo viniese aquí y dijese, no, miren, les he escrito, sería muy estúpido por mi parte pensar que con 33 años yo sé qué es lo que necesita la humanidad y cuál es la forma de gobierno que va a solucionar todos los problemas, diciéndole, no, miren, si nosotros conseguimos que haya esta separación de poderes, si hacemos que los cojamos de esta manera, si conseguimos la forma de gobierno sea esta, vamos a tener garantizada el bienestar, la libertad y la prosperidad. Sería mentir, porque no existe tal forma de gobierno que garantice eso. ¿Y qué es lo que garantiza eso? ¿Qué es lo que blinda que el mal no se haga? La moral de la población, que esté siempre en defensa de los derechos naturales. Por eso mi propuesta, y desde luego no es algo popular, no va tanto encaminada a contentar a la muchedumbre. Porque claro, en realidad lo que estoy haciendo es criticándola. Sé que sería mucho más lógico decir, no, es que estos políticos como son, o no, es que fíjate, esta forma de gobierno, este sistema que nos han creado. Así uno conseguiría, a través de esa demagogia, contar con mayor apoyo. Pero como a mí eso me importa bastante poco, yo lo que hago es reivindicar algo que desde luego es mucho más importante. Porque imaginemos que Bildu se presenta en las listas en una población moralmente sana. ¿Cuántos diputados, cuántos concejales obtendría? Ninguno. Moriría. No podría sostenerse. Desgraciadamente, va a sacar unos buenos resultados, va a mejorar los resultados que tiene actualmente en Navarra, y eso no es culpa de los políticos, no es culpa del sistema, no, es culpa de esa población. Así que mi solución no deja de ser la de defender los derechos naturales del ser humano, esto es, la libertad, la propiedad, la dignidad y la vida de cada uno de nosotros. Y por supuesto, hacer uso de la razón, que es lo que nos diferencia de las bestias. Muchísimas gracias.